Buenas tardes, les damos la bienvenida al séptimo coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré quien modera esta mesa titulada Estrategias de Inclusión y Colaboración perteneciente al programa de Maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior, MIDEMS. Esta mesa está conformada por dos docentes, los comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar, ¿no? Por un lado, la maestra Ana Karen Cervantes Silvas, que es licenciada en Psicología, maestra en Docencia para la Educación Superior y doctorante de Psicología de la Educación y Desarrollo por la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en el aprendizaje autorregulado, regulación emocional, aprendizaje mediado por recursos digitales y formación docente. Y por otro lado tengo a la maestra Beatriz Bon Sanger Hernández, que es licenciada de Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestría en Antropología Social por la CIESAS y candidata a doctora en Humanidades por la UAM Xochimilco, con especialidad en Estudios Culturales y Crítica Postcolonial, especializada en críticos del patrimonio, el turismo y memoria. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. Les recuerdo que la dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán igual 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que considere pertinente. En ese punto, bueno, es importante recalcar que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Entonces, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Cintia Fabiola Rosalines Tlatelpa, que presentará su trabajo titulado Opinión sobre Anki como herramienta de aprendizaje en la enseñanza del mantenimiento automotriz de la educación media superior. Adelante. Buenas tardes, compañeros y asistentes. Mi nombre es Cintia Fabiola Rosalines Tlatelpa. Soy estudiante del tercer trimestre de la maestría de intervención docente innovadora de educación media superior de la Universidad Rosario Castellanos. Mi proyecto, mi trabajo de investigación lleva como título Opinión sobre Anki como herramienta de aprendizaje en la enseñanza del mantenimiento automotriz en la educación media superior. Las tecnologías, o lo que nosotros conocemos como la tecnología de la información y comunicación, conocidas como TIC, han revolucionado de manera inesperada. Han transformado los procesos de enseñanza y aprendizaje, proporcionando nuevas herramientas de potencia al aprendizaje. Anki es un programa de tarjetas de memoria basado en lo que es repetición espaciada. Aunque no se ha estudiado en áreas, más bien, aunque se ha estudiado más o se conoce más en áreas como medicina o idiomas, el uso de estudiantes de nivel medio superior en México es poco explorado. Por ello, esta investigación pretende conocer la opinión de estudiantes respecto al impacto que puede provocar Anki en su aprendizaje, con la finalidad de valorar su utilidad como herramienta pedagógica. Como contexto, manejo que en la Ciudad de México, tanto como en otras regiones, las condiciones de aprendizaje de muchos estudiantes influyen directamente en su rendimiento académico. Factores como la necesidad de trabajar mientras estudian o falta de herramientas de aprendizaje, precisamente porque van perdiendo el interés en algunas materias, impactan de manera negativa en el tiempo y los recursos que pueden dedicar al estudio. La carrera de mantenimiento automotriz en la educación media superior en la Ciudad de México enfrenta desafíos en la adquisición de competencias técnicas, destacando la dificultad de los estudiantes para retener y aplicar conocimientos teóricos y prácticos, afectando de alguna manera su formación y desempeño. El objetivo general. Como objetivo general es conocer desde la opinión del alumnado la efectividad del uso de la herramienta tecnológica Anki. Este uso de esta herramienta
es más que nada basado en la memorización y aprendizaje de educación, por lo que de aquí desprendemos otros objetivos específicos. Este proyecto pretende diagnosticar las estrategias de estudio empleadas por los estudiantes antes de implementar Anki, medir la efectividad de Anki en el rendimiento académico mediante comparativas de resultados antes y después de su uso, y proponer estrategias pedagógicas que integren el uso de Anki para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior. La metodología. La investigación se desarrollará bajo un enfoque de métodos mixtos, es decir, vamos a combinar tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. Se llevará a cabo un análisis descriptivo mediante encuestas para evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes, de alguna manera analizar y interpretar a través de entrevistas sobre los significados del uso de Anki en el aprendizaje de lo que es la carrera de mantenimiento automotriz. Se emplearán algunas encuestas bajo lo que sería la escala de Likert para captar actitudes y opiniones de los estudiantes respecto al uso de esta herramienta. Asimismo, se recogerán testimonios de docentes sobre la integración de esta herramienta en sus prácticas pedagógicas. Los resultados, aunque la investigación sigue todavía en curso, los resultados de los estudiantes que están utilizando Anki se espera que presenten una mejora significativa en la retención de conceptos en comparación con aquellos que no la están usando dentro de ese grupo de prueba. Los resultados preliminares que se esperan que coincidan con la literatura existente, que existe más bien dentro de lo que se ha investigado, se espera que sea efectiva la repetición espaciada para la memorización. Es decir, queremos comprobar también, quiero comprobar lo que sería lo que he leído, lo que he investigado referente a la memorización, que se va a seguir manteniendo esto dentro de la memorización a largo plazo, debido a que hay conceptos muy básicos que todavía a los alumnos se les dificulta en el momento de la práctica acordarse o retener esa información, y poco a poco, constantemente en el uso de Anki, que ellos vayan reforzando esa parte. Uno de los desafíos iniciales en el uso de Anki es la creación de tarjetas, debido a que la implementación es una herramienta nueva para ellos. En la mayoría no lo conocen o no habían escuchado de él. La creación de estas tarjetas es una parte lenta dentro de este proyecto, así como la constancia en el uso, ya que se les manejó como una herramienta opcional para utilizar para aprender o para manejar lo que sería la materia de mantenimiento automotriz. Anki ofrece una forma accesible de aplicar esta técnica de manera estructurada y adaptable a las necesidades de los estudiantes, permitiéndoles gestionar de alguna manera y mejorar su tiempo de estudio. Como conclusión, los estudiantes que habrán de utilizar Anki podrían reportar si ven una mejora en la retención de conceptos, lo que comprobará que la repetición espaciada implementada por la herramienta es efectiva para fortalecer la memoria a largo plazo. Gracias. Agradezco a los docentes, compañeros y autoridades que me apoyan en este proyecto, así como a los organizadores del coloquio para darme una oportunidad de presentar lo que es este proyecto de investigación. Agradecemos tu presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Ana Karen, adelante. Hola, Fabiola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitarte porque realizar una maestría, perdón, en este caso, sí, ¿no? Es un proceso complicado, ¿no? Y que requiere mucha autorreflexión para hacer una problematización adecuada, ¿no? En este caso, leí tu resumen, complemento la información con lo que nos expones y tengo algunas consideraciones. En primer lugar, vi que el título de tu resumen se llamaba Opinión acerca de Anki. Sin embargo, cuando tú empiezas a hacer la evaluación o marcas los objetivos,
tú me estás hablando como de aprendizaje y me estás hablando también como de esta parte de la memorización. Entonces, a lo mejor sería valioso que tú pudieras esclarecer si tu objetivo se centra más en conocer únicamente la opinión o la fortaleza del uso de Anki tiene que ver con la calidad de los aprendizajes o únicamente con la evaluación de la memorización. Entonces, eso me lleva al segundo punto. Aprendizaje y memorización no se pueden utilizar de manera indiscriminada, ¿vale? Si bien están relacionados, cada uno pues tiene sus propias peculiaridades y por ende tú también tendrías que hacer como la definición de qué vas a considerar como aprendizaje, porque puede ser que sea algo correlacionado con el rendimiento, pero no necesariamente. O sea, podemos tener casos de alumnos que pues reprueben, pero en la aplicación de la información logren ser muy exitosos y viceversa. Puede ser alumnos que a lo mejor no tengan de manera tan constante estrategias de memorización como la repetición, pero al final esta adquisición de los conceptos pues queda restringida a su uso. La otra que te quería comentar, veo que tú pones métodos mixtos. Entonces, sí es importante que a lo mejor tú definas una metodología, porque esta metodología te va a determinar, pues, cuál será como el objetivo principal de lo que tú quieres hacer. Porque si tú quieres abordar la parte de la metodología cualitativa, obviamente percepción estaría muy bien. Quiero evaluar la percepción de los estudiantes en cuanto a el uso de la estrategia de Anki para mejorar su aprendizaje. Pero si tú quieres medir otras variables cuantitativas, ¿no? O hacerlo de una manera más, a lo mejor aplicando pruebas, algún instrumento validado y confiabilizado, pues a lo mejor sí te convendría más una aproximación cuantitativa. Y por último, yo creo que también sería valioso no solo retomar el uso de Anki, sino la integración que se hizo, porque entiendo que la elaboración de las tarjetas la hiciste tú o la hacen los estudiantes de manera individual. Se les pidió, bueno, se introdujo como parte de juego con los estudiantes y ya conforme ellos, aquí por equipos, y ya conforme de ellos ya retroalimentaban esa parte. Se iba subiendo en dentro de la plataforma porque es información que ellos entendieron así y solamente así también ellos pueden identificarlo más fácil, ¿no? A sus palabras de ellos. Ah, perfecto. Entonces, fíjate, si estamos hablando de eso, sí tenemos que hacer una valoración en cuanto a los objetivos de aprendizaje, ¿no? La instrumentación de esta herramienta y la correspondiente evaluación. Entonces, bueno, esos serían mis comentarios. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Continuamos con la retroalimentación de la maestra Beatriz. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, Fabiola, primero mucho gusto y muchas gracias por tu presentación. Me parece muy interesante justamente lo que propones y me parece que también entra perfecto justamente en cómo pensamos, digamos, la colaboración y la integración dentro de los procesos educativos, ¿no? A través de ciertas tecnologías. Yo también, al igual que la maestra Ana Karen, voy a tener algunas observaciones con la finalidad de que puedas trabajar un poco más justamente tu texto y que pueda nutrir también esto que estás trabajando, ¿no? En primer lugar, yo también, cuando leía el resumen, entendí que digamos que era una investigación principalmente explorativa, ¿no? Como que el objetivo principalmente se centra en conocer cuáles son, digamos, estos efectos que tiene la aplicación de Anki en el proceso educativo, en el proceso de memorización. Sin embargo, en eso, una cosa que me quedó también, que no entendí muy bien cómo podría hacerse, fue en el tercer objetivo específico, que justamente mencionas, como proponer estrategias pedagógicas que integren el uso de Anki para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior. En ese sentido, creo que estaría interesante, siendo que es una investigación explorativa, también evaluar el objetivo general si lo que quieres también es una propuesta, ¿no? Es decir, que si va a haber una propuesta derivada del proceso explorativo,
en el objetivo general también se nombre que va a haber este proceso, ¿no? Porque, digamos, no es solo un resultado, sino que es una propuesta de aplicación, ¿no? Y eso sí, también se debe de pensar en el resumen, bueno, cómo se va a llevar a cabo esa propuesta, ¿no? Es decir, de qué manera lo vas a hacer, si van a participar los estudiantes, si van a participar otros docentes, formas administrativas, etcétera, ¿no? Si lo vas a proponer para la modificación de algún programa o cualquiera, ¿no? Que quede un poco más claro. Porque me parece que es interesante y que puede ser propositivo para tu trabajo. En segundo lugar, una cosa que también noté es que no hay mucha claridad de específicamente con qué sujetos se va a trabajar. Yo sé que ya estás trabajando, pero sería interesante que plantearas un poco más. Yo sé que la extensión del resumen es corto, pero que quedara en una frase un poco más claro, no solo que están en educación media superior, sino en qué plantel y para qué tipo, o sea, hay menciones que es para física, pero no nos queda claro el plantel ni en qué proceso de su formación están, o sea, como que quede un poco más claro en qué momentos se plantea aplicar. Eh, y otra cosa que me parece interesante, que me imagino que en un texto mucho más amplio puedes ahondar, es plantear si justamente esta tecnología o esta aplicación es eficaz para todo tipo de estudiantes. O sea, para qué estudiantes específicamente podemos pensar este tipo de aplicaciones, ¿no? Eh, y como decía un poco la maestra Ana Karen, o sea, también plantear qué tipo de aprendizaje se puede lograr eh, a través de la repetición y de la memorización, ¿no? Y sí, es justamente aplicable para todo tipo de estudiantes, no solo en términos de eh, si pueden acceder a o sea, si el proceso de memorización es eficaz, digamos, en su aprendizaje, sino también si pueden acceder a este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, sería interesante también que en la metodología se planteara puntualmente una investigación si pueden acceder a las TICs o si ya de entrada hay restricciones o hay condiciones también materiales que tienen que no les permiten acceder. Eso también sería interesante antes de apuntalar que las TIC siempre van a mejorar el proceso de aprendizaje, evaluar qué condiciones estructurales existen para que los estudiantes puedan acceder a ese tipo de tecnologías, ¿no? Por eso también es importante saber en qué plantel y en qué lugar se encuentran estos estudiantes, ¿no? Porque eso también nos da un poco más de información del contexto, ¿no? O sea, yo también diría que el contexto es importante describirlo un poco, particularmente para quienes no conocemos el caso específicamente, pero siempre es importante para contextualizar todo el proceso. Y por último, también una cosa que a la vez, haciendo eco de lo que decía la maestra Ana Karen, quería decir, es que también en la metodología es importante, si vas a aplicar entrevistas, encuestas, etcétera, que se plantee específicamente a qué personas y en qué medida, ¿no? O sea, yo sé que puede ser un poco técnico y que probablemente lo sabes o tienes una idea, pero es importante hacerlo evidente, porque también nos permite saber si específicamente hay una muestra que dé cuenta o si valdría la pena ampliarla o reducirla, etcétera, ¿no? Em, y otra cosa o sea, pensé ahora que te escuchaba, principalmente con lo que nutrías de tu presentación, es si en este proceso de tu tercer objetivo, que es proponer esta aplicación, si podría haber también algún tipo de gestión junto a docentes, es decir, que si tu investigación solo se está centrando en los estudiantes o si al proponerlo como que se incluya dentro de los procesos educativos, ¿qué entonces tendría que haber en tu proyecto para decir de qué manera se puede hacer eso, no? O sea, ¿con qué docentes o con qué administrativos o en qué lugar específico se tiene que hacer y cómo se puede hacer, ¿no? Puede ser explorativo también el proceso de proponer, pero es importante, me parece también, marcar si va a haber otros actores sociales involucrados en el proceso o si es solamente con los estudiantes, porque eso también abre mucho más la perspectiva, ¿no? O si son centrales los docentes, etcétera. Entonces, bueno, creo que esos serían los comentarios y te agradezco mucho y te deseo mucho éxito. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Continuamos con Esteban Javier de la Cruz González, que presentará su trabajo titulado Impacto del Programa de Educación para la Salud en la Prevención del VIH en Estudiantes de Bachillerato de la CDMX. Adelante.
Muchísimas gracias. Les comparto en este momento mi presentación, ¿sí? Y quiero también, antes de iniciar, quiero agradecer, estoy muy emocionado de presentar este trabajo, porque quiero que ustedes sepan que de aquí no solamente se deriva el proyecto de intervención, sino que se está derivando la tesis que estoy construyendo y se va a derivar no una crítica, pero sí una propuesta de cambio al programa académico. Así que quiero agradecer a todas aquellas personas y a la universidad que están ayudándome en esto, a la maestra Laura Guayo, a la doctora Renata Cortés, que es mi directora de tesis, y al doctor Acevedo, que me está asesorando mucho en la currícula de la escuela. Bien, vamos a iniciar. El proyecto se llama el proyecto de intervención, perdón, se llama el impacto del programa de educación para la salud en la prevención del VIH en estudiantes de bachillerato de la CDMX, específicamente en Prepa 8. Yo soy médico cirujano de formación y también me dedico pues a la docencia, ¿no? Y ejerzo, o sea, me dedico a ejercer también la medicina. Así que en el momento en que yo propuse entrar a esta maestría, esta construcción es de meses, ¿no? Ya de más de un año. Vemos aquí, el contexto es que la enfermedad por VIH es una de las principales causas de mortalidad en el grupo de edad de 15 a 24 años, que son la edad que tiene mi estudiantado. Aquí las cifras están más en hombres, porque no se encuentran en las principales 10 en mujeres, pero si bajo la tabla sí lo vamos a encontrar. También quiero que vean esta gráfica en la que podemos ver cómo ha habido un aumento de casos del virus y disminuyó en 2020, pero está subestimado esta cifra porque fue la pandemia por COVID-19. Así que esos datos no son totalmente los correctos. ¿Cuáles son los antecedentes en educación para la salud? Educación para la salud es una materia que se centra en la prevención. Esta materia de la Escuela Nacional Preparatoria se imparte en el 5º año y va a ser la última vez que las personas, a menos que se vayan a área 2, que es salud, vean algo sobre prevención. Así que si no es, al menos en la institución, aquí que se haga la prevención o que se den temas de prevención, el estudiante ya jamás lo va a volver a ver. El programa de educación para la salud cuenta con 3 tipos de aprendizaje: conceptuales, procedimentales y actitudinales, siendo conceptuales los que se ven en la clase, procedimentales lo que le podemos o se sugiere dejar de tarea, y actitudinales algo que es formativo y no sumativo, ¿no? Justamente, pues VIH se ve en la 3ª unidad, pero como una forma procedimental y se le da aquí. Este es todo el protagonismo que se le da a virus de inmunodeficiencia humana. Así que el propósito de esta intervención es identificar el impacto del programa de educación para la salud en la prevención del VIH en adolescentes de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, turno matutino, analizando aspectos sociales y familiares y su papel en los patrones de comportamiento hacia la enfermedad, con el propósito de contextualizar la efectividad del programa y normar futuras posibles intervenciones educativas, que va a ser la tesis, que va a ser este proyecto de intervención, y la crítica del programa. Los propósitos específicos, ya hablando de esta intervención, es impartir un curso taller sobre VIH-Sida que destaque las formas de transmisión y prevención del VIH. Evaluar por medio de un cuestionario los saberes básicos de prevención y transmisión del VIH a las y los asistentes, identificar los errores, distracciones, causas que lo pudieron generar y proponer soluciones, porque el plan es que esta intervención yo la siga replicando en los próximos años o ciclos escolares. El método de investigación fue un enfoque mixto, de manera cualitativa y cuantitativa, porque lo ideal, me hubiera gustado mucho entrevistas semiestructuradas, pero el tiempo no funcionó, no se pudo, pero funcionan los datos cuantitativos también, ¿no? Que se graficaban en algún momento. El instrumento es el cuestionario por medio de una encuesta. Se hicieron 2 cuestionarios, uno para el diagnóstico y uno posteriormente que se terminó la intervención. El diagnóstico se hizo un cuestionario con ciertas ítems. Primero a alumnos que ya cursaron el programa de educación para la salud y otros que no lo han cursado, para que de esta manera yo pudiera ver las diferencias y ver si la intervención era viable. Los resultados a grandes rasgos fue que el grupo de 6º año, que es el que ya cursó educación para la salud, cuenta con un 10% más de conocimientos que el grupo de 5º año. Aunque no es tan significativo, bueno, pues se puede utilizar para realizar la intervención. Y existe un mayor nivel de conocimientos en aquel grupo de estudiantes que ya cursó el programa de educación para la salud.
También el lugar de obtención de conocimientos fue la escuela. La intervención, el siguiente modelo de intervención educativa es de tipo constructivista, por medio del aprendizaje significativo como estrategia pedagógica. Está orientada en educación, principalmente en educación en salud. El tipo de intervención es directa porque se buscó estar cara a cara con el estudiantado. Es interna porque se trabaja con la misma población en donde se realizó la investigación. Es grupal y es proactiva. Si bien todo esto es una construcción y hubo un incidente crítico, un problema prototípico e incidente crítico, lo que se busca es proactiva porque se busca que estos saberes sobre prevención se lleven hacia la vida adulta. La intervención sí se está haciendo en adolescentes, pero se está pensando en su yo adulto para que no formen parte, bueno, de estas gráficas que ya he mostrado. Y Educación para la Salud, pues es el programa que creemos o que creo que es el pertinente. Una vez que se obtienen estos resultados y que la intervención es viable, bueno, pues se lleva a cabo la intervención por medio de este curso, ¿no? Es un curso taller que se tituló VIH-Sida, que se impartió el día 7 de noviembre, apenas no tiene mucho, y que es algo institucional, forma parte de un taller de sexualidad, que fue su edición número 22. Ya llevamos en la escuela 22 años con este curso taller. Yo nunca había participado, pero se me dio la oportunidad, afortunadamente, por toda la construcción que se llevó aquí en la maestría, toda la investigación de los semestres. Es padre este curso, este taller, porque es mixto, o sea, hay gente que va presencialmente, que fueron 50 estudiantes, ahorita les platico de eso, pero también se transmitió en YouTube y en vivo, y queda la grabación en YouTube para poder impactar a otros estudiantes de otros grados o incluso de otros países si es que tenemos suerte. Sin embargo, no estoy midiendo el impacto que tuvo la transmisión o no estoy midiendo el impacto de lo virtual, solamente me voy a el impacto de lo presencial. El alumnado que se benefició, perdón, aquí no me fijé que estaba un poquito pixeleado, bueno, pues fueron hombres y mujeres, fueron más mujeres que hombres, 56% de mujeres con 44% de hombres, o sea, fueron 22 hombres y 28 mujeres. Se les hizo aquí la intervención. ¿Cómo se evaluó la intervención? Aunque hay todo un documento detrás de esto, se les hizo un cuestionario. El mismo cuestionario que se aplicó para el diagnóstico fue el cuestionario que se aplicó posterior a la intervención para tratar de conocer, no medir propiamente, pero sí conocer la adquisición de los nuevos saberes. Y se nota algo que, aunque sí se obtuvieron avances, hay cosas que se necesita reforzarse, pero los hombres son los que tuvieron menos arraigo o menos adquisición de saberes. Y es un poquito triste porque son el sexo que se encuentra un poquito más, con más incidencia, ¿sí? Así que, bueno, esto nos va a servir para un plan de mejora y poder saber qué hacer en los siguientes cursos. ¿Qué problemas encontré durante el taller? Uno, pues fue el uso de celulares durante la sesión teórica. Posibles soluciones, bueno, pues que al pedirles que no entren con celular, o que si entran, pues no sea en modo avión o silencio, y que tengan que contestar alguna llamada, bueno, pues salir de manera tranquila. Pocas preguntas por parte del alumnado masculino. Aquí lo que se planea en los siguientes ciclos es invitar a una persona que conviva, del sexo masculino, que conviva con el virus, para que se le puedan realizar preguntas. Y la baja respuesta a la adquisición de nuevos saberes por parte del alumnado masculino, realizar una encuesta previa sobre qué les interesa o qué les interesaría saber o conocer sobre este virus. Me voy a ir un poquito rápido porque me queda poquito tiempo. Las conclusiones es que la metodología sufrió un cambio, de ser cualitativa pasó a cualitativa cuantitativa. El tema de elección del taller cumplió con ser una problemática adolescente en la CDMX y en la población joven. Y se planteó beneficiar a 20 estudiantes. Finalmente se superó este número y fueron 50, y aparte los de YouTube. Aunque la participación en general fue activa, se notó una menor participación en los hombres, y se realizaron ajustes y propuestas a la intervención para poder alcanzar el interés de ellos en los siguientes ciclos escolares. Finalmente, el objetivo principal de la intervención creo que se cumplió, que fue otorgar nuevas herramientas de prevención y transmisión del VIH a 50 personas, de ellos 22 hombres. Y bueno, esta
intervención creo que puede crecer un poco más al momento de que se haga la crítica al programa y se culmine con la tesis. Muchas gracias, creo que estoy en tiempo y forma. Gracias a todas y a todos por escucharme. Agradecemos la presentación, Esteban, y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Ana Karen, adelante. Vale, pues lo mismo, Esteban, yo te felicito porque realizar un proyecto a nivel maestría y sobre todo veo que eres como bastante ambicioso, ¿no? Al hacer la crítica de un programa de estudio y aportar conocimientos para eficientar mejor el modelo educativo de la Nacional Preparatoria. Entonces, es muy bueno que ustedes tengan esta perspectiva de ir más allá. Bueno, en cuanto a mi retroalimentación, bueno, aspectos generales, pues yo te diría que cheques un poquito el estilo, formato APA, sobre todo porque acuérdate que si queremos hacer una propuesta a nivel institucional, pues obviamente todo tiene que tener mucho detalle y mucha atención, ¿vale? Lo siguiente, veo que tu muestra estuvo conformado alrededor de 50 personas. Entonces, considero que sería valioso que pudieras ampliar un poquito más la muestra, porque para hacer una crítica a un programa de estudios, obviamente sí necesitamos tratar de identificar el mayor número de variables. Seguramente tú te acuerdas de la UCA, donde se hace una problematización desde el marco general hasta las variables específicas del microcontexto. ¿Qué está pasando en el aula? Tiene que ver con variables relacionadas con el docente, tiene que ver con variables relacionadas al uso de herramientas. Entonces, eso también sería valioso que lo estuvieras considerando. Referente a la evaluación que tú haces, a mí me genera un poquito de ruido esta parte que dices que el 10% de cambios en tu intervención. ¿Cómo le hiciste? Porque fíjate, pudieras documentar tu intervención en la práctica docente y que esto pudiera ser el referente de cómo se pueden obtener mayores resultados, o incluso podría ser esta parte de este examen que tú les elaboraste. ¿Cómo estás midiendo esto del rendimiento? Ok, sí, sí voy a poder contestar. No, el 10% es en el diagnóstico socioeducativo, ¿sí? Hubo variables se tomaron en cuenta 4 rubros, que fue prevención, que fue transmisión, que fue, ahorita no recuerdo exactamente, no tengo aquí el instrumento, pero se midió el nivel de saberes, ¿no? ¿Cuántos alumnos que ya cursaron saben los datos correctos? ¿Cuántos que no lo han cursado saben también los mismos datos? Y entonces la diferencia de los saberes fue del 10%, o sea, los alumnos que cursaron ya el programa saben 10% más según las respuestas que contestaron en los ítems, en cada uno de ellos. Y la crítica al programa va a ser, sí va a ayudar esta intervención, pero más que nada es la tesis. En la tesis son entrevistas semiestructuradas, entonces ahí puedan indagar más sobre familia, sobre otros aspectos de género, etc. Gracias. Entonces, mira, ya nada más para finalizar mi intervención, yo te haría consideración de 2 puntos. La primera, lo mismo, ¿cómo vamos a valorar el aprendizaje con base en tu intervención? ¿Qué queremos demostrar? O sea, sí que tengan el dominio de los conocimientos conceptuales, o pretendemos que sea una toma de decisiones informada, porque justamente vamos al segundo punto. Cuando tú me haces la problematización o lo que te leí, sí me hablabas de cifras internacionales, pero habría que ver aquí en México cuáles son estas situaciones que desencadenan que los alumnos puedan contraer VIH y que a lo mejor tendrá que ver con el abuso de alcohol, de drogas, además de esta parte de los métodos anticonceptivos, para que incluso pudieran ser en situaciones simuladas o, bueno, ¿no? Tú determinarás cuál sea la más conveniente, pero que se vea que hay un aprendizaje incluso más allá y no solo de que te sepan decir a lo mejor cuál es la definición de VIH, ¿no? Sino que pudiera ser incluso cómo ellos lo aplican en la vida diaria para darle un seguimiento, ¿vale? Esa sería mi aportación. Muchas gracias y felicidades. Gracias.
Gracias, maestra Ana. Continuamos con la retroalimentación de la maestra Beatriz. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Esteban, mucho gusto. Y muchas gracias por la presentación, porque también creo que, bueno, como son las presentaciones, nos brinda más información sobre tu proyecto, que me parece sumamente valioso. Me parece también una perspectiva que, aunque como tú bien decías, es, digamos que en términos de números es muy relevante en términos de salud, particularmente en jóvenes y adolescentes. Vemos que justamente falta muchísimo por hacer, ¿no? Y me parece muy valioso que en tu práctica docente también estés buscando un proceso de intervención. Y justamente mis comentarios solo van como para anotar algunas cosas que fui viendo en tu proyecto que espero te puedan nutrir y las puedas considerar. Justamente una cosa que al inicio de tu proyecto fui identificando, más allá de las cosas de forma que también ya te hizo notar la maestra Ana Karen, fue que el programa está orientado a un programa de salud. Sin embargo, no hay una mención de un programa de salud sexual o de salud sexual integral, que son, digamos, algunos de los programas que ya existen como propuestas en México y como aplicación en diversos países de América Latina, ¿no? Que sería interesante justamente en la literatura notar cómo ha sido, ¿no? Eh, Noto que es un proyecto indagativo y de intervención que me parece muy bien porque queda muy claro específicamente en qué lugar, con quiénes se va a realizar y para qué tipo de programa específico. Em, una cosa que también mencionas en tu proyecto es que justo las entrevistas se hicieron con 10 estudiantes. Eh, yo evaluaría la posibilidad, siendo que tú estás presente en el plantel, de, bueno, quizá ya está cerrando también la investigación, pero de buscar otros mecanismos para tener un poco más de información, porque justo en tu proyecto mencionas que sientes incluso que, bueno, no sé qué sientes, que notas que es insuficiente para cierto análisis, ¿no? Entonces, ¿de qué manera entonces puedes obtener cierto análisis diferente, ¿no? Por ejemplo, si te quedó pendiente en el taller que se brindó, ver el impacto de la transmisión, etcétera, eso todavía lo puedes abordar, o sea, como que si sientes que hay información por abordar, lo puedes hacer y lo puedes incluir porque también puede ser interesante dentro de tu metodología, particularmente, puedes ver si hay posibilidad de ampliar en el aspecto cualitativo. Y una cosa que me parece interesante notar eh, fue que tanto, o sea, no hay una mención en el proyecto, pero sí hay una mención en la diapositiva del taller de la bandera de la comunidad LGBT. Y me parece importante notar que en el tema del VIH, aparte de que, digamos, los varones gays, homosexuales, son una de las poblaciones y muchas personas de la comunidad son poblaciones que suelen estar o tener o estar asociados al VIH, no hay una mención, ¿no? Y justamente, así como no hay una mención a la educación sexual, no hay una mención a esta comunidad, ¿no? O sea, la comunidad LGBT. Y en eso me parece interesante pensar por qué. Porque justamente una cosa que plantea la educación sexual integral es que es esencial para justamente los jóvenes y adolescentes que se nombre, porque que se nombre valida también las identidades de las personas. Entonces me parece interesante que justamente, no sé si dentro de tu perspectiva lo estás orientando hacia allí, pero me parece interesante que en la diapositiva donde pones el taller, todas las imágenes son la banderita. Ujú, ujú. Entonces, como que yo diría, bueno, si se está iconográficamente mostrando y se está asociando VIH con la bandera de la comunidad LGBT, o sea, están unidos, ¿por qué no se nombra en los programas? ¿Y por qué no se dice que se tiene que atender y que no es solo un tema justamente de la comunidad LGBT, sino también de otro tipo de comunidades y de personas heterosexuales o cisgénero? Pero es interesante justamente pensar en la literatura que plantea también la posibilidad de hablar desde justamente temas de sexualidad libre y de identidad de género, que me parece que puede ser valioso que esté el debate, justamente porque muchas veces sucede que cuando se habla de VIH no se habla de justamente la comunidad LGBT, pero sí se relacionan. Entonces, ¿por qué? Y muchas veces se relacionan o, digamos, en términos de prejuicios se asocian, pero no se nombran, no como una manera de estigmatizar, sino al contrario, una manera de nombrar justamente el contexto
social y de salud que existe, ¿no? O sea, eso me parece interesante que lo puedas pensar. Particularmente, yo lo iba a mencionar, pero dije, bueno, quizá no es su tema, pero en la diapositiva, como se ve la bandera, dije, bueno, justamente pasa eso, ¿no? Ujú. Que me parece interesante. Y justamente una cosa que pensé que, porque en este cuadro donde mencionas las dificultades que encontraste durante el taller, o sea, como de los estudiantes, y las posibles formas de involucrarles un poco más en el proceso, es justamente a través de una contextualización específica, pero también justamente a través de nombrar ciertas cosas, ¿no? Sin ningún tipo de prejuicio, obviamente quizá formándose uno en esos temas, pero preguntar un poco más justamente sobre la identidad de género y la sexualidad de las personas, no justamente como te digo, como que a veces puede ser un tema aparentemente complicado, pero en realidad se puede nombrar sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, creo que eso es importante que se tome en cuenta y ahí te recomendaría justamente revisar particularmente sobre gente que trabaja educación sexual integral en educación media superior, que es muy importante porque puede brindar también mucha información, no solo en términos del uso de preservativos, etcétera, sino de las formas en las que el VIH justamente se ha construido a través de una serie de prejuicios sociales muy fuertes, ¿no? Y ese también es un gran problema para la prevención, porque si no se nombra, no se puede prevenir. O sea, si no se nombra en toda su realidad. Entonces hay mucha estigmatización, entonces es importante también trabajar, me parece, sobre un poco sobre eso, o sea, lo puedes abordar. Y justamente creo que ahí es valioso invitar a gente que tiene VIH, que justamente ha entrado a procesos de salud, saber cómo funciona, eh, o invitar a gente que justamente trabaja educación sexual integral, o sea, como que creo que eso puede ser enriquecedor para las actividades. Eh, y por último, una cosa más específica que te iba a mencionar es que también valdría la pena en tu texto, que me imagino que habrá un texto mucho más amplio, porque este solo es un resumen, eh, contextualizar porque, o sea, si es pertinente que esta materia o que este momento se dé en la currícula en la que se encuentra. O sea, si no sería pertinente que cambiara, digamos, a los primeros semestres, o sea, considerando no solo que hay que hablar para los jóvenes cuando sean adultos, sino hay que hablar para los jóvenes presentes, porque son personas que también empiezan a vivir su sexualidad, ¿no? Entonces, sí valdría la pena también incluso que sea más transversal, que se moviera de semestre, o sea, como ese tipo de cosas más sobre la currícula que me parece que puede nutrir mucho una propuesta muy interesante que tienes, ¿no? Que puede ser más amplia. Y bueno, eso es un poco de lo que te quería comentar y mucho éxito y muchas felicidades. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, maestra Beatriz. Agradecemos la presentación de Cintia Fabiola y Esteban, así como de la participación de los comentaristas y su asistencia a este 7º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual están presentando 84 trabajos de estudiantes en 28 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 49 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.